Gracias, hermano. Señor te bendiga y ha sido un placer escuchar este informe y bueno, después el hermano va a estar, como él dijo, en la entrada de la iglesia para el tema de las revistas o cualquier otra información que ustedes quieran recibir. Estos eran los ministerios, estas eran las cosas que a mí me volvían loco cuando yo era recién convertido. Me acuerdo que en la iglesia en la que yo me convertí en Las Palmas, apareció por allí un día un hermano extranjero que era miembro del equipo del hermano Andrés. El hermano Andrés fue aquel hombre que, jugándose la vida, llevaba Biblias a Rusia de contrabando y tenía un libro que se llamaba El Contrabandista de Dios. Y todas aquellas cosas a mí me fascinaban y yo me veía repartiendo Biblias por todo el mundo y jugándome la vida, y la verdad es que siempre aquellas cosas me impactaban, ¿no? Y estoy muy contento de que ustedes en esta tarde hayan recibido parte de esta información. No se puede dar toda la información, no se pueden dar nombres en público. Hay muchos hermanos que se juegan la vida, que no pueden mostrar su rostro, que no se puede oír su voz, porque corren serio peligro sus vidas, ¿verdad? Pero eso no significa de que no podamos orar y apoyar con nuestras oraciones, ¿verdad? Y con nuestro esfuerzo como iglesia y individualmente a todos nuestros hermanos que padecen persecución en estos momentos, lamentablemente. Vamos a orar un momentito a nuestro Dios y prepararnos para recibir la palabra en esta tarde. Sé que algunos de ustedes han hecho un gran esfuerzo para poder estar en esta tarde aquí, que han venido de lejos y después tendrán que volver a sus respectivos hogares. Pero yo quisiera que en esta tarde la palabra del Señor te hablara directamente a tu corazón y tú pudieras decir: mereció la pena los kilómetros que hice, mereció la pena el esfuerzo. No vinimos a ver al pastor, no venimos a ver a los hermanos, aunque está bien vernos, ¿no? Venimos a adorar a Dios. Y es un privilegio esta tarde, Señor, lo entendemos así, estar aquí reunidos, porque hay tantos hermanos que quisieran reunirse en alguna iglesia y no pueden. Por eso en esta tarde nos sentimos deudores con todos estos hermanos nuestros que se juegan la vida cada día por el hecho de amarte, por leer tu palabra, por dar testimonio. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos cada día a valorar el privilegio de poder ser cristianos con libertad y poder tener un lugar donde congregarnos, sea este o cualquier otro. Bendícenos y háblanos en esta tarde, Padre Santo, y también a todos los hermanos que están en sus hogares viendo este culto, también que tu bendición los alcance a ellos. Y oramos también por nuestro hermano Armando, por nuestro hermano Osvaldo, por Jeremías, que están en este momento en México. Señor, bendícelos, guárdalos y úsalos grandemente en el tiempo que estén allá. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Queridos hermanos, me gustaría llevarles a la carta de Pablo a los Gálatas, concretamente el capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Mientras están buscando esa porción, déjenme decirles que el apóstol Pablo fue el fundador, el padre espiritual, el primer pastor que conoció esta iglesia. Y tiempo más tarde, cuando él decide dejarla en manos de otras personas, de otros obreros, y marcha a otras tierras a establecer el evangelio, le llegan unos informes lamentables acerca de la situación de la iglesia. Alguien ha dicho que, por ejemplo, la carta de Pablo a los filipenses es muy tierna. Él abre su corazón, pone sus emociones, sus sentimientos encima de la mesa, pero que en esta carta Pablo es áspero, es duro, es muy directo. Y es que está enojado por lo que el diablo está haciendo en esa congregación tan bonita en la cual él pasó un tiempo de su vida. Unos creyentes, unos supuestos creyentes de Judea, concretamente de la zona de Jerusalén, se introdujeron dentro de la iglesia y comenzaron a enseñar a la congregación cosas que Pablo nunca había enseñado y que no tenemos la obligación de enseñarle absolutamente a nadie. Vamos a leer esta porción y posicionarnos en la situación de la iglesia. Gálatas 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema. Si alguien se pregunta esta palabra tan fuerte que Pablo utiliza aquí, ¿qué significa? Maldición, maldito. Eso es lo que significa esa palabra. No es una palabra que aparece mucho en el Nuevo Testamento, pero Pablo la utilizó. Ahora, el objetivo de Pablo cuando escribe en el año 56 después de Cristo esta carta a la iglesia de Gálata, de los Gálatas, es que ellos entiendan qué es el Evangelio, qué compromisos adquirimos cuando aceptamos a Cristo y qué cosas nunca tenemos que practicar, aunque otros hermanos vengan y las quieran meter a la fuerza en la iglesia. Es una carta muy interesante porque él explica la diferencia, el abismo que existe entre la ley y el Evangelio. Una vez me dijo alguien, a mí me gustaría leer la ley de Dios. ¿Me puede conseguir un libro y decirme dónde la puedo leer? Digo, en la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia se conocen como la ley, la Torá. La palabra Torá es una palabra hebrea que significa instrucción, como una enseñanza divina, específicamente para un pueblo llamado Israel. La iglesia no existía cuando Dios le dio al pueblo de Israel la Torá o la ley. No existía la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos lo que tenían que hacer después de su ascensión, les dijo claramente, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nunca les dijo, id por el mundo y enséñale a la gente la ley, los 613 mandamientos. Nunca. Si ustedes observan, por ejemplo, las predicaciones de Pablo, de Pedro, las cartas que escribieron, nunca perdieron ni un minuto de su vida intentando enseñarle a la gente la ley de Moisés. Es más, cuando en Hechos capítulo 15 se tiene que celebrar el primer concilio del liderazgo de la iglesia, la Biblia nos enseña que Pedro se levanta y le dice, ¿por qué algunos se empeñan en querer poner una carga, un yugo sobre los recién convertidos, gentiles la mayoría de ellos, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley fue dada por Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ese punto intermedio entre Egipto y Canaán, la tierra prometida. Y la ley fundamentalmente consiste en hacer un montón de cosas. Hay 2 tipos de mandamientos en los 10 mandamientos, valga la redundancia. Lo tasé, tasé. Lo tasé es no hagas, tasé es haz esto. Y fundamentalmente eso es lo que consiste en la ley, en no hacer una serie de cosas y hacer otro montón de cosas. Claro, todo esto es un estudio amplísimo. Los 613 mandamientos los dividen en positivos, en negativos, en fin, no vamos a entrar en eso. Pero la ley no habla de fe, la ley no habla de gracia, en la ley no hay misericordia. Juan dice en el capítulo 1 de su evangelio, precioso por cierto, que la ley vino dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino a través de Jesucristo. Y por eso Pablo lo pasaba mal cuando oía que había hermanos de la iglesia de Galacia que se habían dejado engañar y manipular por creyentes que habían venido de otros lugares y que le decían a la gente, está bien que os hayáis convertido a Cristo, está bien que se hayan bautizado en agua, está bien que oren y todo eso, pero además de todo eso, Pablo no les enseñó a ustedes la importancia de observar escrupulosamente los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Los varones tienen todos que circuncidarse. Y todos y cada uno de ustedes tienen que tener sumo cuidado a partir de ahora con el tema de la comida. No pueden comer de todo. Y tienen que celebrar una serie de fiestas. Y cuando todas estas noticias llegaban a los oídos de Pablo, Pablo se revolvía y decía, pero ¿quién os embrujó? Esa es la palabra que aparece en el texto original. Aquí dice, ¿quién os perturbó? Pero realmente le está diciendo que hay algo espiritual, hay un poder espiritual que se ha metido en la vida de la iglesia de Galacia y está perturbando, está molestando la estabilidad de la iglesia. Y Pablo intenta en esta preciosa carta hacer una diferencia entre la ley y el evangelio. Son completamente diferentes e incompatibles la una con la otra. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento de judíos convertidos, siervos de Dios, con llamamiento, discípulos de Cristo, o con cargos en la iglesia, que cuando llegó el momento de predicar lo que el Señor les había dicho,
Es interesante ver lo que hacían, cómo lo hacían, cómo hablaban, qué escrituras compartían y a dónde apuntaban. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y Pedro se puso en pie y no hizo ni una sola referencia a cumplir la ley, sino arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En ningún momento se les enseñaba la ley a los creyentes, la ley de Moisés, sino se les enseñaba a vivir una vida nueva, una vida diferente, creyendo en el Evangelio, que ahora diremos lo que es el Evangelio, porque tengo la sensación de que hay creyentes que llevan años en las iglesias y aún no saben lo que significa y lo que es o lo que no es el Evangelio. Cuando a él le prohíben predicar y hablar del Señor Jesucristo y orar por los enfermos y predicar la palabra del Señor, él dice: no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y él le dice al Sanedrín, el Sanedrín eran los 71 ancianos responsables de mantener la ley de Moisés, el control del pueblo. Y cuando él es convocado por ellos y tiene la oportunidad de dar testimonio, él dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos. No menciona la ley, no menciona en ningún momento la ley de Moisés, sino que menciona un nombre a través del cual podemos ser salvos, y sabemos que ese nombre es el del Señor Jesucristo. Cuando un diácono de la iglesia, en plena persecución de la iglesia, huye a Samaria, y allí en Samaria el Señor lo usa de una forma extraordinaria, pero al poco tiempo recibe un llamado para dejar todo eso y marcharse al desierto. La Biblia dice que se encontró montado en un carro a un etíope eunuco funcionario de la reina de Candace de Etiopía, que venía sentado en su carro leyendo una porción, un pergamino del profeta Isaías capítulo 53. Lo leía, pero no entendía absolutamente nada. ¿Entiendes lo que lees?, le pregunta Felipe al etíope, y el etíope dice: ¿y cómo lo voy a entender si alguien no me lo explica? Viajaron seguramente durante días por el desierto, y dice que llegó un momento en el que llegaron a un oasis, a un lugar donde había agua abundante. Y el etíope le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Ni un solo mandamiento, ni una sola ley, ni una sola ordenanza, mandamiento de la ley de Moisés, sino simplemente crees en el Señor Jesucristo. Y dice que después de haber sido bautizado, continuó gozoso su camino. Era un momento para enseñarle la ley de Moisés. Era un momento para hacer un recorrido por los 613 mandamientos de la ley, pero no tocó ni uno de ellos, sino solamente le habló del Evangelio y de la persona del Señor Jesucristo. Cuando Pedro tiene la oportunidad de ir a la casa de Cornelio, aquel centurión romano que vivía en la ciudad de Cesarea, la marítima, cuando él llega a la casa y la casa está llena de gentiles, él podía haber dicho: bueno, esta es la oportunidad de oro que Dios me presenta para enseñarle a estos incrédulos, a estos gentiles, a estos paganos, la ley de nuestro pueblo Israel. En ningún momento mencionó nada de la ley. Es más, quedó sorprendido, boquiabierto, cuando vio que los que estaban allí presentes también tenían la misma experiencia de recibir el Espíritu Santo en la forma de hablar en otras lenguas que habían tenido ellos en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Ni una sola referencia a la ley, sino era Cristo, su palabra, el Evangelio y nada más. Cuando el apóstol Pablo ha sido azotado y puesto en el calabozo de más adentro, y a medianoche con sus espaldas destrozadas, comienza a entonar himnos y cánticos y alabanzas al Señor con su compañero Silas. La Biblia dice que los presos le oían, y de repente se produjo un terremoto tremendo en la prisión. Las cadenas se soltaron de todos, las puertas se abrieron, el cimiento de la cárcel se sacudía por la fuerza del terremoto, pero nadie se había escapado. Había más gozo y libertad y presencia de Dios en esa cárcel, en esa mazmorra en Filipo, que en el mismísimo templo de Jerusalén. El carcelero, creyendo que todos los presos habían escapado, sacó su espada para acostarse, para tirarse sobre ella y quitarse la vida. Pero entonces es cuando Pablo grita y dice: alto, no lo hagas, todos estamos aquí. Este hombre temblando entra y le dice al apóstol Pablo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Otra ocasión de oro. Un rabino judío, un doctor en la ley de Moisés, criado a los pies de Gamaliel,
Un hombre que conocía la ley de memoria podía haberle dicho: vamos a comenzar en tu casa un estudio bíblico intensivo, profundo y directo para enseñarte los 613 mandamientos de la ley. Ni uno tocó, ni una sola referencia. Aquella palabra que no es una promesa, sino una palabra específica y una palabra profética que Pablo le dio al carcelero de Filipo y no a toda la cristiandad. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y hoy mismo serás salvo tú y toda tu casa. Esa noche se bautizó, esa noche aceptó a Cristo y no hay ni una sola referencia a un mandamiento de la ley, sino cree en Jesucristo y serás salvo, punto, y nada más. Mis queridos hermanos, Pablo intenta en esta carta preciosa averiguar quién se ha metido en la iglesia y, permítame la expresión, quién le está comiendo la cabeza a la gente de la iglesia. ¿Qué es lo que pretenden estos judaizantes? Trayendo doctrinas diversas, como él dice, un evangelio diferente. No es que haya un evangelio diferente, sino que algunos quieren un evangelio a la carta, un Cristo a la carta. Y como dijo aquel varón de Dios llamado Juan Calvino, el que quiere un Cristo, el que quiere un poco de Cristo, pierde todo de Cristo. Muchos hoy en día quieren un evangelio a su medida, a la carta. Esto me gusta, esto no. No, mis hermanos. El evangelio es la predicación pura y directa de la obra de Cristo cuando estuvo hace 2000 años en este mundo. No es hablar de diezmos, ni de ofrendas, ni de primicias, ni de declaraciones, ni de guerra espiritual, ni de esas historias que muchas veces vuelven locos a los creyentes, haciéndoles perder el tiempo. El evangelio es que el Señor Jesucristo vino a este mundo por amor, muere en la cruz ocupando nuestro lugar, derrama su sangre ocupando mi lugar y muriendo por mí en la cruz, resucitando al tercer día y ascendiendo a los 40 días a la diestra de Dios Padre, y volverá otra vez y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Punto, se acabó, ya no hay más. Eso es el evangelio. ¿Cuáles son las fiestas que tiene que celebrar el evangelio? Búsqueme en el Nuevo Testamento, en las cartas de Santiago, la carta de Santiago, de Pedro, de Juan, de Judas, de Pablo. ¿Cuáles son las fiestas que ahora los cristianos evangélicos que aceptaron el evangelio de Jesucristo tienen que practicar? Ni una van a encontrar. En la ley sí. En la ley sí. En la ley van a encontrar 3 fiestas de obligatorio cumplimiento. Ahora viene la primera del año, en la primavera, Pesaj, Pascua, 50 días después Shavuot o Pentecostés, y al final del año, más o menos por octubre, más o menos, la fiesta de los tabernáculos. Para de contar. Pero es que luego lo que ellos llaman los jaján, los sabios, le han complicado la vida a la gente con un montón de fiestas y con un montón de prohibiciones y con un montón de cosas. Y termina una fiesta y empieza otra, y termina una fiesta y empieza otra. Pero bíblicamente la ley mandaba 3 y el evangelio ninguna. ¿Y cuál era el día que estableció el Señor en la ley para que su pueblo lo apartara ese día y reflexionara en su obra de creación? El Shabbat, el día de reposo. ¿Y en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el día que enseña el evangelio que tenemos que guardar sí o sí los cristianos? Ninguno. ¿Y hoy en día se puede comer de todo? ¿Usted qué piensa? En la ley no. En la ley solamente los pescados que tengan escamas y aletas, o los mamíferos que tengan pezuña hendida y sean rumiantes. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Pedro sube a la casa de Simón el curtidor en Jope y tiene un hambre terrible, y de repente el Señor le muestra una visión en el cielo y le muestra todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, de todo tipo. Y le dice: si tienes tanta hambre, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y el Señor le dice: sí. Tú no tienes ningún derecho de llamar inmundo a lo que yo he limpiado. Si quieres seguir viviendo bajo esos preceptos, allá tú. Pero no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que a mí me prohíba comer cerdo. Ay, es que yo no como. Pues no lo coma. Pero no juzga al que lo come. No hay ningún mandamiento en la Biblia que me prohíba beber vino. Es que yo no puedo beber porque me sienta mal. Pues no lo beba.
Pero si algún hermano quiere beber, lógicamente dentro de una moderación, pues no lo cuestione y lo critique. Porque el Nuevo Testamento no son leyes y leyes y leyes y leyes y mandamientos. Eso es lo que algunos quieren todavía vivir y tener en su vida. Preceptos y mandamientos. Pero ¿saben una cosa? Después de 40 años en púlpitos como este predicando por el mundo, he llegado a la conclusión de que hay cristianos que no son capaces de vivir vidas comprometidas y santas y dedicadas al Señor en el Evangelio y en la gracia. Estos no aguantarían ni un minuto bajo la presión de la ley. Porque la ley es, aquí te pillo, aquí te mato, amigo. En la ley no hay misericordia. En la ley no hay gracia. En la ley es el diente por diente, el ojo por ojo, quebradura por quebradura, quemadura por quemadura. Eso es la ley. ¿Queréis vivir ahí? Iros a la ley. Pero no hubo ni un hombre en el Antiguo Testamento que fue capaz de cumplir con toda la ley. ¿Queréis cumplir con las leyes del Antiguo Testamento? Vivir con las leyes del Antiguo Testamento. Pero Pablo le dice a los Gálatas: no os volváis otra vez a poner bajo el yugo de algo de lo cual el Señor os liberó. Porque Cristo vino a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y Jesús le dijo a los judíos: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pablo está realmente sorprendido con lo que le está pasando a la iglesia de Galacia. Hasta el punto que él hace la pregunta que se leyó esta tarde en la lectura. En el capítulo 5, Pablo dice en el versículo 7: vosotros corríais bien. Es decir, todo iba bien. Algunos aquí a lo mejor han sido miembros de otras iglesias y puedes pensar cómo era esa iglesia al principio y cómo se fue deteriorando con el paso del tiempo. Era bonita, había una buena alabanza, había amor, había oración, los hermanos estaban juntos en armonía, pero comenzaron a pasar cosas raras hasta el punto que después no era ni la sombra de lo que había sido en un principio. Esa es la radiografía de la iglesia de los Gálatas. Una iglesia preciosa, pastoreada nada más y nada menos que por el apóstol Pablo, pero que se fue deteriorando, se fueron metiendo en líos y al final Pablo dice: ¿quién es el que os estorbó para no obedecer a la verdad? Si quién es el que os está tratando de inculcar, de meter a la fuerza en vuestras mentes y en vuestras congregaciones cosas que están pervirtiendo y transformando el evangelio. Miren, el verbo que utiliza Pablo aquí en este versículo aparece en 2 versículos del Nuevo Testamento y los voy a leer. En Hechos 2:20 dice: el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Fíjate, el sol en tinieblas, la luna en sangre. No tiene nada que ver una cosa con otra. El sol es una cosa y la noche es otra. Y ese es el verbo que utiliza Pablo cuando le dice: yo os enseñé un evangelio verdadero y ustedes se quieren ir a un evangelio distorsionado y manipulado y tergiversado. Así como el sol se convertirá en tinieblas, esta gente quiere convertir vuestra luz en tinieblas y vuestro conocimiento y libertad en Cristo la quieren convertir en esclavitud espiritualmente hablando. El siguiente versículo donde aparece el mismo verbo es en Santiago 4:9, cuando dice: afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es como ir al otro extremo. Ahora tengo gozo, me voy a la tristeza. Ahora tengo risa, me voy al llanto. Eso es exactamente lo que intentaban hacer estas personas en la iglesia. Llevar a los creyentes a enseñanzas equivocadas y distorsionadas hasta el punto que no fueran libres. Por eso Pablo le dice: estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Cómo estás corriendo tu relación con el Señor? ¿Cómo vas en tu vida diaria con Cristo Jesús? ¿Estás cada día más firme? ¿Sabes lo que es la ley y para lo que fue dada la ley? ¿Sabes lo que es el evangelio y a lo que te compromete el evangelio? ¿Sabes lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? ¿Sabes realmente a lo que el Señor te ha llamado? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu matrimonio? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu trabajo, para tu economía, para tus hijos? ¿Lo sabes, sí o no? Lamentablemente tenemos que decir que muchos hermanos viven, pero no saben nunca cuál es su lugar en la vida. Y eso es lo que Pablo le entristece el alma y el corazón. Porque él se esforzó en enseñar a la iglesia, no solamente a estos, sino a todos los cristianos de su época, a descubrir el propósito de Dios para sus vidas.
que no se dejaran molestar por nadie. Yo les digo a todos ustedes en esta noche, mis queridos hermanos, y a los que nos ven en casa, no se dejen manipular nunca por nadie. No se lo permitas a nadie. La obra de Cristo es tan bonita y tan maravillosa que no tienes por qué hipotecar tu libertad y tu alegría y tu gozo y tu paz para agradar a los hombres y para que te dejen en paz. Sé tú misma, tú no tienes que imitar a nadie. No tienes que orar como el pastor o como la mujer del pastor, cantar como fulano, orar como mengano. Dios te acepta a ti tal y como tú eres, querido. No tienes que imitar absolutamente a nadie. He ido a iglesias donde los jóvenes visten como el pastor. Y digo, serán estúpidos. Vista usted como quiera vestirse. No hay una uniformidad, no hay un uniforme en el evangelio. Usted no tiene que imitar a ningún hombre. Lo único que ustedes tienen que imitar de mí, y eso sí se los enseño y se lo digo, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es? Mi fe. La Biblia dice, imitad la fe de vuestros pastores. Eso es lo que usted tiene que imitar de mí. Porque yo tengo que ser un ejemplo de fe para usted. Yo soy el que más fe tiene que tener aquí adentro. Y tengo que llevarlos a ustedes a niveles, a desafíos, a un nivel superior en el Señor. Solamente eso, imitar la fe de vuestros pastores. Nada más que eso. Hay personas que se empeñan en copiar el modelo, en copiar el método, en copiar la forma como oran. Nunca me olvidaré cuando un día en Las Palmas, hermanos de Las Palmas, escuchen esto. Uno de aquí, que ahora se fue para allá, lo oigo un día orar en el púlpito así: escúchame, Satanás. Chicharrero de aquí, un mago de aquí. Escúchame. Y yo le dije, oye una cosa, permíteme una cosa. Nosotros decimos aquí, escúchame. Dice, no, es escúchame. Digo, no, escúchame no. Escúchame, dicen aquí los... Aquí y en el diccionario es escúchame. Dice, no, pero es que yo vine de Argentina y vi a un predicador muy famoso que cuando oraba decía, escúchame, Satanás. Dijo, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Que el diablo solamente entiende a los argentinos? Hay que hablar ahora argentino, ya lo que me faltaba ya con un yerno ya está bien, ¿no? Cosas tan ridículas hemos visto a veces en el evangelio. Había una iglesia en Buenos Aires, en la avenida Rivadavia, en Buenos Aires, una iglesia espectacular, 7 cultos cada día. Yo prediqué mucho en esa iglesia. El pastor usaba unas camisas de flores, de colores. Todos los hombres de la iglesia usaban camisas de flores como el pastor. El pastor tenía así una melenita por acá y todos se dejaban, los que podían, porque aquí en la iglesia algunos lo llevarían crudo, pero algunos se ponían el pelito igual que el pastor. Porque dice que ahí estaba, escúchame lo que te digo, porque una vez le pregunté a uno en la fila de la iglesia, digo, oye, una pregunta, ¿por qué te pones esas camisas tan horteras y ese pelito así? Dice, porque aquí está la unción. Digo, ¿la unción de quién? Yo es que siempre he sido tan rebelde para todas estas tonterías. Queridos hermanos, ha llegado el tiempo, primero, de disfrutar de la libertad gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Nosotros podemos celebrar el culto el sábado. No hay ningún problema en celebrar el culto el sábado. O el domingo, o el lunes, o el viernes, o el martes por la tarde, da igual. O es que el Señor solamente se limita a un día y el resto de la semana no está con nosotros. En el Nuevo Testamento el Señor nos da esa libertad de poder adorarle cuando queramos. ¿Saben ustedes que no se puede abrir una sinagoga si no hay un minyan? Un minyan es un grupo de 10 hombres. Usted va a un lugar y no hay 10 hombres judíos, aunque haya 500 mujeres, no se puede abrir, según la ley de ellos, una sinagoga, porque no hay un grupo de 10 hombres. Porque cuando hay un grupo de 10 hombres es como que ahora sí podemos, porque ahora está el Señor entre nosotros. ¿Saben lo que le dijo el Señor Jesucristo a estos que opinaban así? Donde hay 2. 10 no, eso son cosas de ustedes. 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio. Y alguien dirá, pero si estoy yo solo en casa, ya son 2. Tú y el Señor, ya sois 2. Luego, ¿qué está diciendo el Señor? Déjense de números, déjense de rollos raros, déjense de estar esclavos de días, esclavos de rezos, esclavos de cosas extrañas y aprendan a vivir en la libertad gloriosa que a Cristo le costó la vida en la cruz del Calvario. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fuertes aplausos al Señor. ¡Aleluya! Es el enemigo el que quiere venir a perturbar tu vida. No hay un método. Me acuerdo en este confinamiento que tuvimos
marzo y abril del 2020, me llamó un día un pastor de Estados Unidos. Creo que ya lo he contado. Y me dijo que le dijera exactamente cómo yo hago los devocionales por la mañana. Les voy a contar una confidencia. Algo que nadie sabe. O se las cuento el domingo que viene. De aquí para arriba estoy vestidito. De aquí para abajo también. Pero estoy con cholas, con pantalón corto, descalzo. Pues como nadie me ve, de aquí para abajo, como si me estoy sentado, me pongo la camisa, la chaqueta o lo que sea, y de aquí para abajo tranquilo. Y este hermano me llama y me dice, ¿me puede decir cómo hace usted los devocionales? Y yo pensé, ¿le digo que predico en chola? Y le digo, ¿y por qué me llama usted de Estados Unidos? ¿No? Pues tenemos el concepto de que en Estados Unidos todo es 1000 veces, el Dios americano es más grande que el canario, ¿no? Digo, ya. Me llama a mí de una isla aquí perdida. ¿Por qué me llama a mí este hombre? Dice, porque yo quiero saber cómo pone la Biblia. No les miento, ¿eh? Cómo pone la Biblia, cómo pone la cámara, cómo se sienta en la silla, cómo prepara el devocional. Todo. Y le digo, ¿y esto para qué? Dice, porque yo quiero hacer todo exactamente igual que como usted lo hace. Porque yo veo que el Señor usa esto. Y le digo, mire hermano, con todo mi respeto, un señor mayor que yo. Le digo, mire hermana, esto no funciona así. Esto no es así. Haga lo que el Señor ponga en su corazón. No me imite a mí. Porque usted a quien tiene que mirar y a seguir y a mirarlo a Él es al Señor Jesucristo. Vamos a ver si rompemos ya en Canarias con esas costumbres que no sé quién las trajo, de que teníamos que ser de una manera, orar de una forma, comportarnos de una manera. Hermanos, Dios respeta la individualidad de todos y cada uno de nosotros. Y si usted quiere orar de rodillas porque se siente más cómodo orando de rodillas, póngase de rodillas, no hay problema. Usted se siente cómodo levantando las manos y orando así, no hay ningún problema. Usted se siente cómodo paseando de un lugar a otro, orando y clamando al Señor, hágalo. Nadie cuestione ni mire a nadie, porque el Señor nos da libertad y nos permite alabarle y adorarle cuando queramos y en la forma que queramos y en el lugar en el que estamos. Y eso es lo que Pablo le dice a los Gálatas, no se vuelvan otra vez a poner bajo el yugo de nadie, porque lo que quieren es controlar vuestra vida. Y a mí me da mucho dolor y mucha tristeza cuando veo a cristianos que han sido manipulados y engañados y no han aprendido de que nosotros los pastores estamos aquí para servirles a ustedes y no para servirme de ustedes y pegarme la gran vida a costa de las ovejas. Yo tengo que dar mi vida por usted. Yo no sé si usted la daría por mí, no lo sé, pero yo tengo la obligación de dar mi vida por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es tremendo, ¿eh? Aquí se mueve el Espíritu de Dios, ¿eh? Qué tremendo. Mis queridos hermanos, ¿cómo están corriendo? ¿Cómo están caminando en la presencia del Señor? No vivamos con susto, con miedos. Vivamos tranquilos, hermanos. Cuando nos levantamos por la mañana, escuchemos a los pájaros cantar. Están alabando a Dios. Una vez le dije a una persona, digo, ¿usted sabe que cuando un pollo bebe agua, alaba a Dios? Y me dice, digo, claro, cuando un pollito, una gallina bebe agua, ¿qué es lo que hace? Hace así y levanta la cabeza. Y me dice, claro, porque no puede hacer así. No tiene esa capacidad, entonces tiene que... Digo, sí, está bien, eso lo entiendo. ¿Y por qué cierra los ojos? Las gallinas beben con los ojos cerrados. ¿Qué tiene que ver los ojos para que le baje el agua? Hermanos queridos, Dios nos ha llamado a alabar al Señor. Hemos visto un reportaje tremendo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Estos hermanos han aprendido a vivir con esa presión. Yo no sé si el Señor nos hubiera puesto a nosotros en Afganistán o en Irán o en Corea del Norte. Yo no sé si hubiéramos sido tan cristianos como parecemos serlo aquí en Europa. Pero el Señor no ha abandonado nunca a su amada iglesia. El Señor ahí tiene un remanente de hermanos, de hombres, de mujeres valientes. Algunos han dado la vida por la causa del Evangelio. Pero donde Dios te haya colocado, donde vivas, gózate en el Señor. Y siempre comprueben después de cada culto si lo que oíste era palabra de Dios o era palabra del hombre.
Porque si ustedes leen todos los mandamientos que aparecen en el Talmud, y el Talmud no cabe aquí arriba de lo grande que es, esa enciclopedia gigantesca del pueblo de Israel, y por si fuera poco tienen dos, el Talmud Babli y el Talmud de Jerusalén. Todas las leyes, no puedes caminar para allá, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, cómo tengo que entrar al baño, cómo tengo que salir, cuántos kilómetros puedo caminar. Hermanos, es un agobio vivir así, queridos hermanos. Hay hoteles en Jerusalén, y ahora vamos a viajar, Dios mediante, el mes que viene, que cuando llega el sábado no te dejan tocar ni el botón del ascensor, hombre. ¿Y qué haces entonces si vives en el piso 10? Te montas en el ascensor, se cierra la puerta, y como es el ascensor del Shabbat, para en el primero, para en el segundo, para en el tercero, para en el cuarto, y así, y al bajar exactamente igual. Pero ¿por qué yo no puedo apretar un botón un día sábado? ¿Quién dice que no lo puedo hacer? Los jaján, los sabios. ¿Y quién dice que yo no puedo ir con mi silla de ruedas si soy paralítico en Shabbat? Ellos, porque es una silla eléctrica, y por lo tanto el paralítico tampoco lo puedes cargar, lo tienes que tener ahí. Es impresionante. Discusiones. ¿Puedo llevar las llaves en el bolsillo o no en día de Shabbat? ¿Puedo amarrarme los zapatos? ¿O es un trabajo prohibido por los rabinos? Es un agobio de vida. Y yo lo que veo que hay gente que quiere meter eso en las iglesias, agobiando a los creyentes a vivir una vida que no tiene ningún sentido vivirla. No es que Dios nos haya llamado a vivir en libertinaje, ni mucho menos. Pero tenemos un sentido común. Enseñémosle a la gente a comportarse con madurez. Y no sean dependientes de gente. El pastor tiene que orar por mí, el pastor me tiene que visitar, el pastor me tiene que dar palabra, el pastor me tiene que profetizar. Hágame el favor. Déjeme vivir. Déjeme vivir. No lo digo a ustedes, lo digo a nivel general, ¿no? Pastor, ¿me puede dar palabra? ¿Y por qué no la va a buscar usted? No, es que usted, no, es que yo nada. Vaya usted a su habitación, se pone de rodillas, de pie o como con la cabeza para abajo, me da igual. Ore y el Señor le va a hablar a usted. Ay, pastor, ¿puedo orar por mí que me duele aquí? Digo, ¿y usted por qué no puede orar? Oye, ¿quién ora por mí cuando a mí me duele aquí? Nadie. ¿Y quién me predica a mí? Nadie. ¿Y quién viene a mi casa a orar por mí? Nadie. Yo llevo 40 años sin que nadie me predique. Yo llevo 40 años sin un consejero. Yo llevo 40 años sirviendo al Señor sin depender de nadie, sino depender solamente del Señor mi Dios. Y esa es la manera que el Señor nos está mostrando desde los días del confinamiento, queridos hermanos, cuando tuvimos que cerrar las iglesias y hemos tenido que desarrollar nuestra propia comunión y relación con el Señor. Está bien respetar al pastor, está bien todo eso, pero no pongan en los altares a los hombres. Y tampoco dejémonos nosotros poner en los altares por nadie. Así que, mis queridos hermanos, a disfrutar de su relación con Cristo. Una cosa son los consejos, en la multitud de los consejos está la sabiduría, dice la palabra de Dios. Y otra cosa muy diferente es depender continuamente de un hombre para mover un mueble de un sitio a otro. Vamos a crecer, vamos a madurar. La misma Biblia que yo tengo es exactamente igual que la Biblia que todos y cada uno de ustedes tienen. De hecho, muchas veces cuando salgo de viaje, una de las cosas que suelo hacer, ahora no se acostumbren aquí, es decir, tenga, le regalo la Biblia mía, se la regalo. Para que vea que tengo los mismos libros, los mismos capítulos, los mismos versículos, los mismos personajes, exactamente igual. No es una Biblia más ungida, una Biblia con más información, es la misma. Y el Dios es exactamente el mismo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y honrarás. Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás, mi querido hermano. No se pongan bajo el yugo de nadie. No le hagan caso a esta gente que viene, hermana, te invito a tomar un café. Y ahí empiezan, vamos a hablar del Shabbat y vamos